Hola, bienvenido o bienvenida. Lo primero de todo, quería darte las gracias por estar aquí en esta masterclass gratuita de cómo acompañar las emociones de los niños. Tu tiempo es oro, el mío también, así que muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Estoy convencida de que va a ser un tiempo muy bien invertido y que vas a sacar mucho valor de lo que tengo que contarte. Así que te aconsejo que veas el vídeo hasta el final, porque además te he preparado dos sorpresas. La primera te la puedo contar ya, y es que todo lo que voy a explicarte sobre cómo acompañar las emociones de los niños lo vas a tener en un PDF que podrás descargarte. Y la segunda sorpresa, pues tendrás que ver el vídeo hasta el final. Pues nada, empezamos. Ponte cómodo, cómoda y sobre todo deja cualquier distracción, apaga el teléfono, deja el WhatsApp para otro momento y estate muy atento a todo lo que vamos a comentar. Pues nada, empezamos. Bien, en esta masterclass gratuita voy a explicarte cómo acompañar correctamente las emociones de los niños, ya sean tus hijos, alumnos, pacientes o cualquier niño al que acompañes y cuides. Sí, con el objetivo de que los niños a su vez también vayan aprendiendo cómo se sienten, qué emociones están viviendo y cómo autogestionarse estas emociones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos fijamos un poco, nos damos cuenta de que las emociones están presentes en todo lo que hacemos, en todas las decisiones que tomamos a lo largo del día. Las emociones siempre están ahí, influyéndolo todo, ¿sí? En todas nuestras vivencias diarias están ahí las emociones, ¿sí? Influyendo en todo, desde nuestro estado de ánimo, a las decisiones que tomamos, en nuestras conductas y cómo nos comportamos, en cómo nos relacionamos con los demás y un sinfín de cosas, ¿sí? Por tanto, es importante reconocerlas, comprenderlas, saber gestionarlas correctamente. ¿Por qué? Porque todo ello nos va a dar bienestar y felicidad. Y evidentemente nada mejor que aprender todo esto cuando somos pequeños, ¿sí? Un poco para, bueno, empezar con buen pie, ¿sí? ¿Y cómo aprenden los niños? Los niños aprenden a través del ejemplo y practicando, ¿sí? A través del ejemplo, bueno, seguro que lo has oído un montón de veces, que siempre se dice, y es que es verdad, porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos, ¿sí? Y otra forma de aprender, ya lo sabemos, es practicando, practicando y practicando. Y evidentemente algunas veces nos equivocaremos, pero de esas equivocaciones obtendremos también aprendizajes, ¿sí? Por tanto, ¿qué debemos ofrecer a los niños para que se den estas dos cosas? Debemos, por un lado, ser unos adultos que seamos un buen ejemplo para el niño, ¿sí? Por tanto, debemos saber cómo acompañar correctamente sus emociones, y por eso estamos aquí. Y en segundo lugar, debemos ofrecerle muchas oportunidades para que practique, ¿sí? Y aquí quiero hacer un pequeño parón porque podríamos decir que aquí está una de las primeras claves y cosas importantes que quiero transmitiros en esta masterclass. Y es que debemos hacer un cambio de mirada, ¿sí? Si nos fijamos a lo largo del día, el niño tiene muchas oportunidades para practicar con sus emociones, ¿no? Una rabieta en el supermercado, un llanto desconsolado en medio del parque, se levanta por la noche con mucho miedo. De golpe tiene que hablar con alguien y siente mucha timidez. O es su cumpleaños y está tan emocionado, tan contento que tiene una euforia que no puede controlar, ¿sí? Todo eso son oportunidades que tenemos a lo largo del día. Pero vamos a reflexionar un momento. ¿Qué sucede con estas situaciones? ¿Cómo nos sentimos como adulto ante estas situaciones que podríamos decir que son de carga emotiva elevada? ¿Sí? Pues bien, normalmente lo que nos sucede es que entramos el adulto podríamos decir, en modo supervivencia y nos sentimos
nos decimos a nosotros mismos, tengo que salir de esta situación lo antes posible, tengo que hacer que el niño pare esta emoción y la pare ya, ¿sí? Normalmente nos pasa esto, ¿verdad? Queremos sobrevivir, salir de esa emoción lo antes posible, y este es un gran error que cometemos, ¿sí? Porque todas estas situaciones son grandes oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Para que el niño aprenda ¿qué? Pues aprenda a comprender cómo se siente, aprenda cómo las emociones se manifiestan en su cuerpo, aprenda a darle nombre correcto a cada una de sus emociones y evidentemente aprenda a cómo debe gestionar correctamente esas emociones, ¿sí? Por tanto, delante de estas situaciones complicadas y de carga emotiva elevada, nuestro objetivo no debe ser sobrevivir, sino ayudarle al niño a progresar emocionalmente, es decir, utilizar estas situaciones como oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Por tanto, ante estas situaciones que hemos dicho, por ejemplo, la típica rabieta en el lugar menos oportuno, lo que no debemos hacer es intentar cortar la emoción, ¿sí? Sino otra cosa, que es lo que ahora vamos a ver. Antes de seguir voy a presentarme porque todavía no lo había hecho. Soy Judith Frank, creadora del blog Club Peques Lectores, que es un referente en su sector. Soy máster en libros y literatura infantil y bueno, para lo que nos ocupa, pues me he formado como, me he certificado como educadora emocional en la infancia y también me he formado ampliamente en disciplina positiva y crianza respetuosa. Y bueno, simplemente quiero ofrecerte mis más de 10 años de experiencia en todos estos campos. Bien, antes de entrar en cómo acompañar correctamente las emociones de los niños, para no únicamente sobrevivir a ellas, sino ayudar a los niños a crecer emocionalmente y que cuando estas emociones vuelvan a repetirse, ellos sepan autogestionarse mejor. Antes de esto, quiero que hablemos un poco sobre inteligencia emocional y competencias emocionales. Seguramente también estamos aquí porque queremos dotar a nuestros hijos o niños que acompañamos, queremos dotarles de inteligencia emocional y para ello hay unas serie de competencias, de habilidades que tenemos que trabajar con ellos. Y vamos a ver cuáles son así brevemente. ¿Sí? Antes comentar que, bueno, estas competencias son habilidades y como toda habilidad puede aprenderse, ¿sí? Puede aprenderse bueno, de forma a través de la formación o a través de las experiencias vividas, ¿sí? Pero no hay excusa. Podemos aprenderlas y nunca es tarde. La neurociencia así lo ha demostrado. Por tanto, no hay excusas, no hay etiquetas. Todos, tanto los niños como los adultos, podemos trabajar todas estas habilidades y mejorarlas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. La primera competencia emocional es la conciencia emocional, que consiste en saber identificar y nombrar correctamente las emociones que sentimos. Y para ello es muy importante ir dotando a los niños de vocabulario emocional. La segunda competencia es la regulación emocional, que es saber responder y manejar correctamente las emociones que sentimos. ¿Sí? La tercera competencia sería la autonomía emocional, que aquí engloba la autoestima, la autonomía, la confianza, el optimismo, la automotivación, el autoconcepto, la autoconfianza emocional, la resiliencia, la responsabilidad. ¿Sí? Son muchas habilidades que también debemos trabajar si queremos tener una buena inteligencia emocional. Otra competencia emocional son las habilidades socioemocionales, ¿sí? Que aquí estaría pues la asertividad, la empatía, el trabajo en equipo, las actitudes prosociales tales como la solidaridad, la tolerancia, ¿sí? Y como último tendríamos las habilidades para la vida y el bienestar personal, que es un poco
el conjunto de cuando tengo todas las otras competencias, soy capaz de afrontar los retos diarios que se me presentan, ¿sí? ¿Por qué os quería mostrar esto? Os quería mostrar esto porque lo que hoy veremos en esta masterclass ayudará a los niños a conseguir un poco más de conciencia emocional y saber más cómo regular sus emociones. ¿Veis? Estamos en la primera y en la segunda competencia, pero hay muchas otras cosas dentro de la educación emocional que debemos trabajar con los niños. Así que esta masterclass veréis que os será muy útil, pero tener en cuenta que hay otras muchas cosas, bueno, pues que debemos trabajar y abordar, ¿sí? Al final de todo, por eso os decía antes que veáis el vídeo hasta el final, os daré algunos trucos, algunas ideas para poder trabajar las otras competencias, ¿sí? Seguimos. Bien, pues ahora sí vamos a ver cómo acompañar correctamente las emociones de los niños y las niñas. Yo os propongo 5 sencillos pasos que yo he nombrado método 5A, ahora veréis por qué, y bueno, como forma de acordarnos mejor de estos 5 pasos. Vamos por el primero. El primer paso del método 5A es aceptar. ¿Qué significa esto? Este primer paso es un paso interno nuestro, del adulto, donde lo que debemos hacer es algo que parece obvio, pero que no hacemos muy a menudo, que es aceptar la emoción del niño tal y como es, sin juzgarla, sin juzgar su idoneidad, ni sin juzgar su intensidad. ¿Qué nos suele pasar? Que decimos, ¿cómo es posible que para esta tontería el niño esté montando este pollo tan grande? ¿O cómo es posible que tenga miedo si le he dejado la luz encendida, si yo estoy en el cuarto de al lado, si le he dicho 1000 veces que los fantasmas no existen? Pues bien, todo esto es un error. Lo que debemos hacer es aceptar que el niño tiene esa emoción y que esa emoción es real, es verdadera, es auténtica, es sincera y evidentemente a veces es muy intensa. ¿Sí? Entonces, lo que nunca debemos hacer es juzgar la emoción del niño. ¿Sí? Decir, es apropiada, no es apropiada. ¿Sí? ¿Qué más? Tampoco podemos intentar llevar la emoción a nuestro terreno, porque las emociones son subjetivas y son de cada uno. Para el niño, en ese momento, eso es muy importante, pues debemos aceptarlo, ¿sí? Aunque para nosotros no lo sea. Tampoco lo que no debemos hacer es juzgar si la emoción es en ese momento apropiada o no. Para el niño lo es, pues ya está, fin de la historia. Lo que tampoco podemos hacer es restar importancia a esa emoción y evidentemente lo que nunca debemos hacer es negar la emoción, intentar cortarla, reprimirla, ¿sí? Lo que sí debemos hacer es empatizar profundamente con el niño, muy importante la empatía, lo veremos en todo este proceso, lo más importante es la empatía. Respetar que el niño se siente de esa manera, nosotros no lo entendemos, pero él se siente así, por tanto lo respeto y lo acepto, ¿sí? Y lo que decíamos, acepto y acojo la emoción, sin juzgar su idoneidad ni su intensidad. Y bueno, mostramos comprensión, ¿sí? Este sería el primer paso importante del método. Bien, el segundo paso del método 5A sería analizar. ¿Qué significa analizar? Significa que debemos ir un poco más allá de lo que vemos a simple vista, ¿no? Porque todas las emociones se producen por algo. Y si el niño se está comportando de una manera, tenemos que intentar ver qué emoción está provocando eso y cuál es la emoción primaria, porque a veces se esconden emociones con otras emociones, ¿sí? Un poco es decir, tenemos un iceberg, tengo que ver no solo la punta del iceberg, sino lo que hay debajo del agua. Porque si nos quedamos en el comportamiento del niño, la emoción queda desatendida, pero eso no significa que desaparezca esa emoción, sino que queda ahí latente y no se soluciona el problema porque se continuará produciendo porque la emoción no ha sido atendida. ¿Sí? Y lo que os decía, importante, que a veces se tapan emociones con emociones. Por ejemplo, vamos a buscar al niño al colegio,
Bueno, sale todo muy bien, le damos el bocadillo de queso y el niño nos monta un pollo descomunal porque él no quería el bocadillo de queso, sino de nocilla. ¿El bocadillo es importante en ese momento para el niño? Vamos a analizarlo bien. ¿No será que el niño se ha sentido solo durante todo el día porque ha estado separado de nosotros y esa es su manera de expresar su malestar, la emoción que tiene? ¿Sí? O, por ejemplo, un niño se comporta de forma muy agresiva en el colegio. Si solo nos quedamos en el comportamiento, le vamos a castigar, y no vamos a solucionar. Eso no es la solución. La solución es ver qué le pasa a ese niño. Igual si analizamos su situación, por ejemplo, puede ser que acabe de tener un hermanito y siente unos celos tremendos que es que ni él mismo sabe lo que son, ni qué emoción es. Solo siente un malestar que no sabe expresar y lo canaliza pues agrediendo a los otros niños, por ejemplo, ¿sí? Por tanto, importante, analizar la emoción porque el niño se siente así y no solo la conducta, ¿sí? Y importante lo que os decía, que se toman emociones con emociones. Por tanto, en este paso sería un poco preguntarnos a nosotros mismos, no al niño, qué emociones hay, por qué el niño se comporta así, qué debe estar sintiendo, y a partir de eso buscar una solución respetuosa para todos, que aquí sí a veces podemos incluir al niño y hacerle preguntas del tipo ¿qué podemos hacer para que te sientas mejor? ¿Cómo podrías decir esto de otra forma más respetuosa? Etcétera, ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Un pequeño paréntesis. Evidentemente, nos encontramos con la situación de un niño agrediendo a otro. Evidentemente, en ese momento no puedo pararme uy, ¿por qué estará haciendo esto el niño? ¿No? Tengo que actuar, ¿no? Separar a los niños y tranquilizarlos. Pero, aunque no pueda hacer ese análisis en ese momento, sí es importante que lo haga a posteriori para ver qué hay ahí debajo y poder solucionarlo mejor, ¿sí? Seguimos. Bien, el tercer paso sería abrazar. Y aquí nos referimos tanto a abrazar físicamente como emocionalmente al niño, ¿sí? Una vez ya hemos aceptado sus emociones, sabemos más o menos a qué se deben, ha llegado el momento de conectar emocionalmente con el niño, ¿sí? Para ello no sirven de nada los discursos racionales ni los sermones. Esto nos olvidamos, lo que debemos es conectar con sus emociones. ¿Cómo? Pues validando lo que siente, diciéndole que le entendemos y que lo apoyamos, ¿sí? Vale, esto mismo. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, bueno, muy fácil. Los pasos para que más o menos nos salga bien es, lo primero, bajar a su altura, ¿sí? Nos ponemos frente a él. Segundo, practicamos la escucha activa, pero de verdad, o sea, ahora lo más importante eres tú, me olvido de todo, dejo el teléfono, si tengo la sartén en el fuego, pues la parto y te escucho atentamente, te miro a los ojos, mi expresión te demuestra que te estoy escuchando, ajá, sí, muy bien, continúa, ¿vale? Tercer paso, intentamos abrazarlo físicamente si el niño quiere. A los niños necesitan el contacto y les va muy bien para calmarse, pero también es verdad que hay niños que lo rechazan. Entonces, bueno, es encontrar un equilibrio de, bueno, estoy a tu lado, te acompaño, si puedo te toco, te abrazo y si no, aquí estoy para ayudarte. Y en cuarto lugar, validamos y normalizamos lo que siente. ¿Cómo? Pues con expresiones del tipo, veo que estás muy nervioso, te noto muy enfadado, creo que lo que te ha pasado no te ha gustado, pues pareces enojado, ¿sí? Y en este paso también a veces es muy útil dar nuestra propia experiencia, ¿no? Decir, ostras, pues yo cuando era pequeño me pasó una vez lo mismo y también me sentó fatal, ¿sí? Y cosas así, expresiones de este tipo. Vamos a seguir. El cuarto paso es acompañar, ¿sí? ¿Y qué significa acompañar? Pues significa que vamos a acompañar al niño en todo el proceso emocional que va desde identificar la emoción hasta recuperar el equilibrio emocional, pasando evidentemente por buscar
los recursos adecuados para poder gestionar esa emoción de forma satisfactoria, ¿sí? Y lo básico aquí son varias cosas. Lo primero, darles tiempo, lo que decíamos. No entremos en modo supervivencia y quiero cortar esto y eso se tiene que acabar ya esta emoción, sino vamos a darle al niño y a la emoción, a su emoción, el tiempo necesario, bueno, pues para transitarla, ¿sí? Hay emociones que se pasan más rápido y otras, como por ejemplo la tristeza, que además es una de las emociones menos aceptadas en nuestra sociedad, pues la tristeza necesita mucho tiempo para poder transitar por ella, pues demos al niño el tiempo que necesita, ¿sí? Otro paso importante, seguir legitimando la emoción del niño, ¿no? Seguir con frases, recordamos, ya estamos a la altura del niño, hemos empezado a decirle, a escucharle bien, a decirle, entiendo lo que te pasa, pues seguimos, ¿no? Entiendo que estás enfadado, yo también estaría triste en tu lugar, claro, cariño, esto no es nada agradable, frases de este tipo. En este momento, si el niño ya empieza a calmarse un poquito, sí es momento de que podemos limitar la conducta o poner algún límite o pauta clara del tipo, entiendo que estás enfadado, pero no nos pegamos porque nos hacemos daño, ¿sí? No un gran discurso, simplemente una frase clara, precisa y se repite una vez. No es necesario repetirla más, ¿sí? Y luego sí ya llega el momento de ayudar al niño a gestionar esa emoción y lo más interesante es conseguir que el niño vaya encontrando sus propios recursos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo os doy algunos ejemplos. Podemos ayudarle a hacer respiraciones, a dibujar lo que siente, a hacer que salte, a pegarle un cojín, a veces salir a la calle, ¿no? A veces solo cambiar un poco el ambiente donde se ha producido ya nos ayuda a calmarnos, a bailar, arrugar papel a veces les va muy bien, rajar papel, tirar papel a una papelera, ¿sí? Todo esto son recursos que podemos sugerirle al niño para que él vaya tranquilizándose y vaya calmando su emoción. Pueda expresarla, pero de forma correcta, no pegando o gritando o insultando, sino, pues, ¿estás muy enfadado? Pues en lugar de insultarme, coge un papel, coge un color del color que quieras y garabatea mucho, luego arrúgalo, luego tíralo, ¿sí? Estas son cosas que él puede hacer para descargar su emoción, pero que son correctas, no como pegar, insultar, ¿sí? También es cierto que, que algunas de estas estrategias, por ejemplo las respiraciones, es bueno si las hemos trabajado un poco con anterioridad con el niño, porque si el niño está muy alterado y tú empiezas, mira, tienes que respirar, no, el niño en ese momento no puede procesar esa información, pero si son cosas que antes hemos practicado, o lo hemos hablado con él, luego lo veremos, pues es más fácil que lo acepte y que pueda hacerlo en ese momento, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer para que vaya tranquilizándose y vaya regulando sus emociones? Por ejemplo, podemos preguntarle qué podemos hacer para que él se sienta mejor, ¿sí? Aquí todo se vale, él puede expresarlo todo. Otra cosa será si se puede hacer o no, ¿sí? Pero la expresión se debe aceptar, ¿no? Él puede expresar todo lo que quiera. Se lo hace de forma correcta, claro. Otra cosa que podemos hacer es negociar con el niño. Negociar a veces lo vemos como una pérdida de autoridad, pero es que no es así. Negociar es demostrarle al niño que le respetamos, que lo escuchamos, que sus opiniones son válidas y que juntos podemos llegar a un acuerdo. Y todo esto serán cosas que en un futuro él necesitará. Pues qué mejor que lo aprenda ya y que lo aprenda a nuestro lado, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es proponerle alternativas y que ellos escojan, ¿no? A veces va muy bien el ¿qué prefieres? ¿No? Sí que estás enojado, pero no podemos ir al parque. ¿Qué prefieres? ¿Ir a la biblioteca o ir a casa? Y él que pueda escoger, al menos se sienten un poco dueños de su vida, no es todo no, 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 sino que bueno, me dan opciones y tengo cierta, bueno, influencia, cierta libertad sobre mi propia vida, ¿no? Y otra cosa que funciona muy bien con los niños pequeños es la distracción, ¿sí? Bueno, estos son algunas ideas de cómo ayudarles a gestionar esa emoción y a ir recuperando la calma, ¿sí?
Y el último paso sería aprender. ¿Qué significa aprender? Significa que tanto los niños como nosotros, una vez ya estamos tranquilos, ya ha pasado la rabieta, ya ha pasado el enfado, ya hemos recuperado la calma, vamos a aprender de lo que hemos vivido, ¿sí? Tanto el niño como nosotros, ¿no? Podemos preguntarle, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Crees que la forma como has actuado ha sido la mejor? ¿Que de otra manera podríamos haberlo resuelto? Preguntas de este tipo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos alguna. ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que lo ha provocado? ¿Qué se te ocurre para resolver el problema si otra vez se produce? ¿Qué hemos aprendido para la próxima vez? ¿Sí? Y aquí es muy importante lo que decíamos antes un poco de pensar estrategias juntos para que no se vuelva a repetir o para que si pasa ya tengamos un poco pensado, pues mira, yo cuando pasa lo que me va bien es respirar, vale, pues vamos a practicar antes las respiraciones, ¿sí? O mira, cuando me pase quiero que me pongas música alta y que yo pueda gritar, pero sin gritarle a nadie, sino gritar al cielo, y eso creo que me va a tranquilizar. Pues juntos buscamos estrategias de cómo gestionar nuestra emoción, pero también podemos hacer lo que en disciplina positiva se dice reuniones familiares, que es un poco decir, a ver, siempre nos pasa lo mismo, siempre que tenemos que irnos del parque, por ejemplo, te enfadas. ¿Cómo hacemos para que esto no suceda? Y si dejamos a los niños hablar, os van a sorprender, porque es que tienen un montón de ideas y de ocurrencias geniales de cómo resolver los problemas, que es una pasada, ¿sí? Entonces, seguimos. Como os decía, método 5A. ¿Por qué A? Pues aceptar, analizar, abrazar, acompañar y aprender. Bien, pues como has podido ver, con estos 5 sencillos pasos, sobre todo lo que estamos trabajando con los niños es conciencia emocional, es decir, cuando nosotros le decimos frases del estilo veo que estás muy enfadado, parece que esto te ha enojado mucho, te veo muy triste, pues les estamos ayudando a poner nombre a lo que sienten, que eso es la conciencia emocional, y en segundo lugar les estamos ayudando con estos pasos a gestionar sus emociones, a saber un poco cómo deben comportarse, cómo no, y cómo ir regulando sus emociones para volver al equilibrio emocional, ¿no? Y me gustaría acabar un poco recordando que con este método lo que le transmitimos a los niños es respeto, es que les aceptamos, es que confiamos en sus habilidades y les demostramos nuestro apoyo, nuestro amor incondicional y sobre todo pues les estamos ofreciendo una manera de aprender de lo que viven cada día, ¿sí? De las emociones que experimentan a diario. Y bueno, como decíamos al principio, si recuperamos lo de las competencias emocionales, lo de las habilidades de las personas con inteligencia emocional, vemos que hemos trabajado un poco la primera y la segunda y muchas otras cosas que se pueden hacer para trabajarlas, pero con esta manera de acompañar las emociones hemos ayudado a los niños a adquirir conciencia emocional y gestión emocional, pero hay muchas otras competencias y habilidades que debemos trabajar con ellos para que logren tener inteligencia emocional, ¿sí? ¿Y cómo podemos trabajar todas estas cosas? Pues yo te ofrezco dos cosas. En primer lugar, tendrás el PDF, la infografía de todo lo que hemos contado en la masterclass para descargar. Tienes aquí abajo del vídeo las instrucciones, un enlace para descargarlo todo, ¿sí? Y en segundo lugar, para seguir trabajando todas esas competencias, lo que te ofrezco es mi curso Educación Emocional con Cuentos y Juegos, que es un curso súper completo que ya han hecho más de 1000 personas y todas han quedado muy contentas, queda mal que yo lo diga, pero luego te enlazo sus opiniones también abajo del vídeo y te lo ofrezco con un 25% de descuento más de regalo el curso Reto Educación Emocional ya, ¿sí? Este pack de estos dos cursos está valorado en 54 euros, pero lo puedes tener todo solo por 27,75 euros, esto con IVA incluido si estás en España. Si estás fuera de España y fuera de la Unión Europea, no hay este impuesto del IVA y entonces te sale por 22,94 euros el pack de los dos cursos, ¿sí?
Este curso es un curso muy completo que consta de 3 módulos. El primer módulo es un módulo teórico donde vas a aprender todo lo que debes saber sobre neurociencia, sobre emociones, sobre educación emocional, sobre inteligencia emocional, ¿sí? Y luego hay 2 otros módulos muy completos que son totalmente prácticos, porque ¿qué nos sucede? Que normalmente la teoría está muy bien, pero luego estás tú ahí en tu día a día con los niños, con ese sube y baja de emociones y no sabes cómo hacerlo. Pues en este curso sabrás el cómo, que es lo más importante al final, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues vas a tener más de 80 actividades totalmente prácticas, tales como juegos, dinámicas, libros que leer con los niños, estrategias, imprimibles que podrás imprimirte para realizar las actividades. También muchos consejos de cómo comunicarte con los niños, cómo abordar ciertas emociones, por ejemplo, cómo abordar cuando los niños tienen miedo o cuando tienen celos o cuando son muy tímidos, ¿sí? Y todo ello, en todo el curso podrás ayudar realmente a tus hijos a desarrollar todas y cada una de las competencias emocionales básicas y necesarias que hemos visto para que alcancen una buena inteligencia emocional y con ello seguro una vida pues más equilibrada y más feliz, o al menos estar en el camino de lograrlo, ¿sí? Y bueno, no me enrollo más, te dejo aquí abajo del vídeo el link sobre la información al curso, un link que es para acceder a la oferta, porque esta oferta no está en la web, es una oferta solo para los que habéis visto la masterclass y que no durará mucho tiempo, te aviso, o sea que no te lo pienses mucho, porque realmente los cursos, bueno, el precio podría ser 5 veces más, pero yo lo que quiero es poder llegar a mucha gente, a muchos niños y poder ahí sembrar mis semillas, ¿no? Y bueno, mejorar un poco la infancia, ¿no? Entonces te decía, abajo te dejo todos los links, también el PDF para descargar, toda la información que necesites. Pero si tienes cualquier duda, me lo dejas en los comentarios del blog, de YouTube, donde sea, o me escribes a info@clubpequeslectores.com y te responderé encantada en la mayor brevedad posible, ¿sí? Pues nada, solo ya decirte muchas gracias y animarte a pasar a la acción y, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo y sobre todo en tu mundo. Adiós.